segundo, vamos a reclamar esa ley en nuestra vida. Ahorita lo va a aprender. Está todo en la palabra del Señor. Usted sabe que todo lo que aprendemos aquí está en la Escritura. Y acompáñeme, si ya tiene el texto con su vista, yo le doy lectura en voz alta. Dice de la siguiente manera Joel 2, 24 y 25. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Y fuera de ella, Señor, todo es oscuro. Todo es engaño y mentira, Señor. Hemos decidido establecer nuestras vidas en las verdades profundas de tu palabra. Con esa seguridad, Señor, con esa convicción, que con tremendas cosas tú nos respondes, las recibimos en esta hora. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Hay dos palabras aquí que quiero que subraye en su mente, que las tenga claras. Y la primera es la del verso 25, os restituiré. La segunda es los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ahora regrésese al capítulo 1, verso 4, que dice de la siguiente manera: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que quedó del revoltón había quedado. Amén. He estado hablando sobre la importancia de entender la restitución en nuestras vidas, la restitución en nuestras familias, la restitución en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, porque Dios nos está permitiendo, porque es su voluntad permisiva la que nos tiene viviendo todo esto, y Él ha permitido que vivamos estos tiempos difíciles, complicados para todos, porque aunque hay promesas de Dios de guardarnos, por supuesto que nos ha guardado. Y qué más, hermanos, protección que pasar ya 7, 8 meses en medio de esta pandemia, y que nos ha guardado. Aunque nos hayamos infectado, Dios nos ha guardado porque estamos aquí, estamos protegidos. Amén. Y esa ley de la restitución tiene que ver precisamente con lo que te ha tocado pasar, vivir, pero que por alguna razón Dios ha permitido que sucedan cosas que nos han hecho perder. Lo que está diciendo el profeta Joel, y usa la figura de una langosta en su proceso, porque no son animales diferentes, es el mismo, solo que comienza como una oruga que después se convierte en un saltón, después se convierte en un revoltón, hasta que llega a ser una langosta. Esta oruga, que es un pequeño gusano, dice la Escritura, lo que comió la oruga. La oruga se come lo más tierno, los retoños más tiernos de los árboles o de la vegetación. Y lo más tierno, le expliqué hace unos momentos, porque no me quiero regresar mucho a esa parte, cómo es que esta oruga, estos enemigos que Dios le está diciendo al pueblo de Israel que vendrán,
lo está ilustrando con este animal, esta langosta. Lo está ilustrando que son 4 enemigos que vendrán contra el pueblo de Israel y van a comerse, o van a robarse, o van a tomar, comenzando con lo más tierno, comenzando con lo más vulnerable, lo más frágil del pueblo. Tiene que ver con sus niños, tiene que ver con sus niñas, tiene que ver con sus planes nuevos, sus proyectos nuevos, tiene que ver con eso que está comenzando, que está iniciando en medio del pueblo, pero que no va a ser solamente que va a devorar lo más tierno, sino que viene otro ejército que dice la Escritura que es el saltón. El saltón ya comienza a tener patas, ya comienza a desarrollar alas, ya pasa de ser un gusano a ser un animal más sólido, más fuerte. El saltón ya no se come solamente lo tierno, también se come la hoja completa, porque ya es más fuerte. Cuando pasa del saltón al revoltón, el revoltón entonces ya come espacios más grandes, incluyendo el tallo. El tallo de la vegetación o del árbol lo comienza a consumir el tallo. Eso ya lo hace el saltón y come espacios más amplios. Acuérdese que la oruga come solamente lo que encuentra ahí, porque no tiene alas para desplazarse a otro espacio. No tiene la facultad de brincar, es un gusano. Pero cuando ya es el revoltón ya puede brincar de un lugar a otro, de una cosa a otra. Este tercer enemigo que llega al pueblo de Israel, ya no solamente toma lo tierno, lo que está más fácil de tomar, lo que está iniciando, sino que este revoltón ya comienza a brincar de una cosa a otra, de tu salud a tu economía, de tu economía a tu trabajo, de tu trabajo a tu familia, de tu familia a otra cosa, y empieza a cubrir cada vez más áreas. Y cuando llega a ser la langosta entonces ya está totalmente desarrollada, plena, y ya es literalmente un devorador. Eso quiere decir langosta. La langosta es un devorador, es la connotación del nombre. La connotación del nombre del revoltón es un despojador. La connotación de saltón es un invasor. Y la connotación de la oruga es un trasquilador, porque la oruga solo va comiendo lo más tierno, va trasquilando las plantas o la vegetación. ¿Por qué está usando, dijimos, esta figura de este animal? ¿Por qué? Porque son enemigos que van a venir al pueblo de Israel y que van a consumir todo hasta la raíz. La langosta se consume hasta la raíz, ya no deja absolutamente nada. Para que se dé una idea, el pueblo de Israel, cuando está hablando del vino y está hablando del aceite, el olivo es un árbol que puede durar cientos de años. Es un árbol muy longevo, el olivo. Pero el olivo es tan fuerte que si se quemara, si hubiera un incendio y se quemaran los olivos, lo que queda de raíz dentro de la tierra, de ahí puede brotar otra vez el olivo. De hecho, lo que dice el libro de los Salmos cuando se refiere a los hijos como olivos alrededor de tu mesa, esa figura que usa de olivos alrededor de tu mesa, tiene que ver con la manera como las generaciones van a ir creciendo, van a ir desarrollándose, sin importar absolutamente nada, Por eso usa la figura de hijos con olivos. Pues tú puedes ver a tus hijos y decir, ay no, pues yo de mis hijos, de aquí a que ellos desarrollen esto, desarrollen lo otro. No, los hijos son olivos que aunque de ellos quede la raíz nada más debajo de la tierra, de ahí va a volver a salir. Amén, es una figura preciosa también. Pero esta figura de la langosta como devorador, la langosta consume hasta la raíz. Lo que estaba sucediendo en medio del pueblo de Israel era que estos enemigos, dice el capítulo 1, que llegó la oruga y los atacó y los golpeó y les quitó algo. Y dijeron, bueno, pues algo quedó. Se llevó unas cosas, devoró unas cosas, pero algo quedó.
Y luego de la oruga vino el saltón. El saltón dijo: aquí hay más, aquí hay todavía más y puedo obtener más. Y los saqueó y los dejó sin nada. Creían ellos que se habían quedado sin nada, pero todavía había cosas. Llegó el revoltón y dijo: todavía aquí hay de dónde agarrar. Y más, hasta la langosta. Escúcheme, iglesia. Escúcheme, iglesia, estos tiempos que estamos viviendo son tiempos en los que el enemigo no va a parar hasta consumir la raíz. Y que tenemos nosotros que estar preparados, saber que esta realidad natural que estamos viviendo ya por 7, 8 meses, la vamos a enfrentar con la realidad espiritual que es a la que, iglesia, nosotros pertenecemos, porque con la realidad espiritual nosotros podemos enfrentar a esto. Por eso lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel: yo les voy a restituir lo que los enemigos, los ladrones, los saqueadores, los devoradores, los destructores han saqueado de ustedes. Y dice la Escritura, entonces, acompáñeme en el libro de Levítico para que usted vea qué es esta ley de restitución, por qué Dios le está hablando al pueblo de Israel así. Capítulo 6, rápidamente, verso 5. A todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Fíjate, una restitución total, una restitución por entero, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Ahora, Éxodo capítulo 22, verso 1. Éxodo 22, verso 1, dice: cuando alguno hurtare, cuando le robaren a alguien un buey u oveja, y lo degollare o lo vendiere, hiciere con él lo que fuera, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Esta es la ley de la restitución. Después lea todo el capítulo 22 en su casa y va a ver cómo la ley de la restitución de Éxodo y de Levítico tienen que ver con la manera como se restituye justamente lo que en algún momento se nos ha quitado, se nos ha robado por parte del enemigo. Escúchame, iglesia, dice San Juan capítulo 10, verso 10, que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Dios no es un ladrón, Dios no nos roba. El que nos roba es el enemigo. El enemigo es un ladrón, y la palabra para ladrón de Juan 10 es la palabra clefet, que quiere decir alguien que le quita o arrebata lo que le pertenece a otro, y que lo hace con violencia, con engaño, con intimidación y a la fuerza. Eso quiere decir ladrón en griego. Restitución en hebreo es la palabra shalom. Shalom, S-H-A-L-A-M. Quiere decir reembolsar, recompensar, remunerar, devolver por completo, premiar. Eso quiere decir restituir, reembolsar, recompensar, remunerar, premiar y devolver por completo. Bien, ya no voy a seguir mucho en esto porque me quedé en ¿qué es lo que Dios está por restituir en nosotros? ¿Por qué le habla al pueblo de Israel de esta ley de la restitución que Dios les dijo? Los años, escúchame, iglesia, hablé que la primera cosa que Dios restituye es el tiempo. El tiempo perdido, el tiempo mal invertido. ¿Cuántos hemos invertido el tiempo de manera equivocada en una relación que no iba a funcionar? En un negocio, en una actividad.
tiempo mal invertido en cosas, tiempo que hemos desperdiciado y que tú dices, ¿en qué va a quedar todo ese tiempo? Dios dice, yo restituiré todos esos años, ese tiempo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, lo voy a restituir. Gloria a Dios. A mí me encanta esto, hermanos, porque en el tiempo, mire, ¿cuánto usted ha perdido tiempo deprimido? Si usted es el tipo de persona depresiva, que pasó esto, pasó aquello, y usted se deprime y está días, semanas deprimido, es tiempo perdido que la oruga, el saltón y el revoltón se han estado comiendo. Tiempo perdido en la soledad, en malas decisiones. Es como perdí tiempo, en esto, etcétera. Digo, para no entrar en detalles y no detenerme, pero tú sabes muy bien que hay cosas en las que has invertido tiempo y que no ha quedado nada de eso. Hoy puedes comenzar a reclamar la ley de la restitución en tu vida. Dios, restitúyeme el tiempo que perdí en esa relación, que perdí en ese negocio, en ese trabajo, que perdí en esa etapa de mi vida. Restitúyeme ese tiempo porque todavía aspiro a una relación, porque todavía aspiro a un negocio, a consolidar una empresa, porque todavía aspiro a terminar una profesión, una carrera. Restitúyeme ese tiempo perdido. Amén. Y ahí me quedé, en la restitución del tiempo. Pero le estoy diciendo esto porque llevamos tiempo que México y el mundo, el enemigo está devorándose el tiempo. Y se nos está yendo el tiempo así. Y estamos estancados sin avanzar en diferentes áreas. Como iglesia, también nos sentimos estancados. También nos sentimos que el enemigo nos ha robado tiempo, que la iglesia llevaba un ritmo, llevaba una actividad, y de repente el enemigo frenó todo. Amén. Y vamos avanzando, y vamos viento en popa, y vamos haciendo muchas cosas importantes, y de repente tenemos casi un año, hermanos, perdido. En el Señor no, porque el Señor lo redime y el Señor saca de lo vil lo precioso. Pero en lo natural, como líderes, como siervos, como iglesia, si llegamos a sentir eso. Si el Señor, necesitamos que restituyas este tiempo. Amén. La restitución del tiempo. Pero también hay algo más que Dios va a restituir. Va a restituir tu dignidad. Escúcheme, es tiempo de reclamar la restitución de la dignidad de cada uno de nosotros. Dice la Escritura que si hay algo, hermanos, que golpeaba a Job, cuando el enemigo vino y le robó su trabajo, y le robó sus hijos, y le robó su salud, y le robó su casa, sus bienes, su ganado. Cuando vino, después de eso, todavía había algo que Job tenía. Diga conmigo, dignidad. Pero aún eso, el enemigo se lo robó. Y vino la gente y comenzó a decirle: te pasa eso por pecador, te pasa eso por las cosas malas que hiciste. Y comenzó a dañar su dignidad. Y Job cada vez más se hundía y se hundía, a grado tal que, hermanos, no me diga que en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia no hay mucha gente que te dice: ¿dónde está tu Dios? Pues no, que muy cristiano. Pues no, que tú con la oración y el ayuno y con la palabra tú enfrentas al enemigo. ¿A poco no de esa manera nos señalan? ¿Y cómo te sientes, hermano? Dañan tu autoestima, tu dignidad se viene hacia abajo y dices: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con lo que yo creía que era y que tenía y que sabía? Y el enemigo roba tu dignidad. Pero dice la Escritura en el capítulo 42, del verso 11 en adelante, pueda leerlo después en casa. Dice la Biblia que cuando Dios restituyó a Job en todo, y cuando Dios quitó la aflicción de la vida de Job, y cuando Dios prosperó a Job,
Le dio tal dignidad, dice la Biblia, que sus hermanos y hermanas vinieron a él y él tenía en su mesa pan y vino y alimento para compartir con ellos. Y cada uno, dice la Biblia, sus amigos, sus familiares, sus parientes traían una moneda de oro y un anillo de oro para regalarle a Job. ¿Sabe para qué? Para mostrarle que él era una persona digna de ser familiar, de ser amigo, de ser compañero de él. El enemigo roba la dignidad. Y el pueblo de Israel muchas veces tuvo que enfrentar eso. Cuando el enemigo roba tu dignidad y la señala y la destruye y la ataca, que tú no eres lo que decías que eras, que no tienes lo que decías que tenías, que no vives acorde a tus creencias, a tus principios, y el enemigo viene y ataca esa dignidad que por mucho tiempo nos mantuvo, hermanos, animados, motivados, entusiasmados. El enemigo viene y la ataca. Y muchos, mire, vaya al Salmo 134. Se lo quiero decir con el Salmo para que lo entienda mejor. Es 37, perdón, le dije 34. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella. Colgamos nuestra arpa. Es que cuando el enemigo roba tu dignidad, golpea tu dignidad, cuando te roba el tiempo, cuando dices, ¿cuánto tiempo perdí? ¿En qué quedó? En nada. Pudiendo haber hecho con mi vida otra cosa, pudiendo haber hecho con mis talentos otra cosa, con mi capacidad otra cosa. ¿Cuánto tiempo perdí allí? Y el enemigo todavía viene y al pueblo de Israel lo acusa y le dice, pues no que ustedes cantan muy bonito, que son muy alegres, que alaban y adoran a Dios. Ellos dicen, sí, nos acordamos cuando cantábamos, pero hemos colgado nuestra arpa en los árboles, en los sauces. Algo que no hizo Job. Job pudo haber colgado el arpa también. Job pudo haber colgado su dignidad ahí y decir, no puedo continuar en esta condición, no puedo seguir así, no puedo seguir declarando que mi Redentor vive cuando mira cómo estoy. No puedo seguir declarando que Dios es bueno cuando mira lo que me pasa. No puedo seguir diciendo que Dios bendice cuando mira no tengo ni para comer. Y pudo haber colgado el arpa en un sauce como lo hizo el pueblo de Israel. Pero no lo hizo. Iglesia, cuando golpean tu dignidad, son de las cosas más difíciles de superar. Y creo que nos ha sucedido muchas veces a nosotros cuando la familia te señala a nuestro Dios al que le creemos. Hemos llegado a decirles, mira, con Dios no te metas, a mí dime lo que quieras, pero con mi Dios ahí no te metas. Y la gente sigue, no, que tu Dios, que tú estás un fanático, ahí estás metido. Y con Dios no te metas, porque son de las cosas que más nos duelen. Y el pueblo de Israel, dice la Escritura, colgaron sus arpas en un momento oscuro como el que estamos viviendo. Yo se lo he dicho a usted varias veces. ¿Cuántas personas en este tiempo no ya colgaron el arpa? En un sauce, en un árbol, en algún lugar, colgaron el arpa porque su dignidad fue golpeada,
Y no pudieron seguir caminando y seguir avanzando con señalamientos, con críticas, con reproches, con quejas, con rechazos. No pudieron continuar. Diga conmigo: no voy a colgar el arpa nunca. Aún en los momentos más dolorosos, cantaré a mi Dios, alabaré a mi Dios, adoraré al Rey de Reyes. Amén. Gloria a Dios. Escúcheme, dice la Biblia que por cada cosa que el enemigo te robó, la ley de la restitución dice: te voy a dar 5 más. 5 más. Te tuvo un mes postrado, deprimido, te voy a añadir 5 meses de felicidad, de alegría, de gozo. Te tuvo un mes postrado en cama por la enfermedad, te robó la salud, te añado 5 meses más de salud en tu vida. Te robó un año en el negocio, llegó la oruga, el saltón, el revoltón y hasta la raíz del negocio se llevaron. Perdiste un año en él. Dios dice: te voy a dar 5 años de prosperidad, que tu negocio va a ir en ascenso, no va a conocer retroceso. Porque dice la Escritura que los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, yo los restituiré, dice el Señor. Yo los restituiré. Yo los restituiré. Esta es la ley que aparece en la Escritura de principio a fin, y que es la manera como en el Espíritu tú puedes tener esos beneficios. Por supuesto que si lo ves solamente con el ojo natural, con la mente humanizada, por supuesto que no vas a encontrar la manera ni la forma. Pero cuando lo ves en el Espíritu, dices: yo sé quién me quitó esto en mi vida. Yo sé quién fue, porque Dios no es un ladrón. Yo sé quién me robó este momento, esta parte de mi vida. Quién me robó mi infancia, mi niñez, mi inocencia. Quién me robó mi juventud. Quién me robó esa relación. Yo sé quién me robó este negocio. Yo sé quién me lo quitó. Y sé que Dios va a restituir lo que he perdido. Amén. Dios restituye en nuestra vida el trabajo. No sé si hay alguien aquí que ha perdido el trabajo, pero sí sé que Dios lo restituye. Dice la Biblia que Jacob trabajaba para su suegro y le era fiel a su suegro. Y su suegro era un mal patrón, porque menospreciaba el trabajo de Jacob. Pero no solamente lo menospreciaba, sino que literalmente le robaba. El propio patrón, los beneficios que Jacob tenía de su trabajo, él se los robaba. Dice la Escritura que cuando Jacob pastoreaba las ovejas lisas o que no estaban manchadas, Dios prosperaba el trabajo de Jacob, y esas ovejas y esas cabras se reproducían de manera sobrenatural. Y cuando el patrón vio eso, le dijo: oh, creo que vamos a cambiar. Esas ovejas y esas cabras y ese ganado va a ser para mí. De hoy en adelante, lo tuyo será todo lo pinto. Todo lo manchado o lo pinto será tuyo. Y dice la Biblia que Jacob le dijo: está bien, tú eres el jefe, tú mandas, tú eres el dueño, está bien. Y dice la Biblia que Dios le mostró a Jacob algo, le dio una idea. Y tomó unas ramas de árbol, unas varas de árbol, y le cortó la corteza. La corteza se las cortó y lo clavó al lado del río donde llevaban los animales a beber agua. Y dice la Biblia, era sorprendente, que ahí cuando los animales veían las varas
manchadas porque Jacob les cortaba la corteza. Dice la Biblia que ahí las ovejas y las cabras y los animales ahí pareaban. Amén. ¿Y qué cree que el jefe vio otra vez que ahora las pintas eran mucho más que las lisas? Y dijo: ¿qué crees, Jacob? Vamos a echar cambio otra vez. Las mías son las pintas y las tuyas las lisas. Jacob le dijo: no más, no más. No más me vuelves a transear, no más me vuelves a robar, no más me vuelves a quitar lo que es mío, no más me vuelves a quitar mi trabajo, mi esfuerzo, no más. Escuchen, mi iglesia, Dios prosperó a Jacob tanto. Bueno, él traía la herencia, ¿verdad?, de Abraham, Isaac, Jacob. Esa herencia de prosperidad la tenía él, pero lo produjo no 5 veces más de lo que dejó con Labán. Cientos de veces más. Fue un hombre próspero, un hombre bendecido en todos los aspectos. Iglesia, Dios va a restituir el trabajo. Si es que lo has perdido en este tiempo, Dios lo va a restituir. Y créelo, te va a dar un trabajo que te va a dar 5 veces lo que ganabas anteriormente. Porque esa es la ley de la restitución. Me robaste una vaca, me vas a dar 5. Me robaste una oveja, me vas a pagar con 4. Amén. Sí, hermanos, tenemos que creerlo esto en el Espíritu. El enemigo está obrando así. El enemigo está saqueando al mundo así. Está destruyendo el mundo así. Está robando lo que Dios le ha dado a la iglesia y que ha dado en el mundo. Porque también el mundo está siendo saqueado y destruido por él. Por eso la Escritura nos habla de la restauración de todas las cosas y de la tierra. Porque la tierra va a ser restaurada porque también la ha saqueado y la ha destruido. Y Dios lo va a hacer por nosotros. Iglesia, la restitución no solamente del trabajo. La restitución de la familia. La restitución de la familia de Job 42:11, cuando toda la familia llegó con él a convivir con él. Pero me gusta más la restitución de José. José fue restituido. Escúcheme. Se quedó en la calle solo. No solo en la calle, sino en las manos de los ismaelitas que podían matarlo. Y Dios le restituyó todo lo que tenía. Cuando lo llevó al palacio, le dio su propia familia. Y después toda su familia regresó a buscar a José, que se encontraba siendo el segundo en Egipto. En cualquier mente jamás cabría el hecho de que un día José, ese muchacho que había sido vendido a los ismaelitas, un día habría un reencuentro con sus hermanos, con su padre, con su madre, con sus sobrinos, y él ya tenía a su esposa, a sus hijos. Jamás pensaría uno que habría esa clase de reencuentro. Por supuesto que es una figura del reencuentro que tendremos en el cielo, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, con esa gente que amamos maravillosa y que se nos han adelantado. Habla de ese reencuentro también. Pero quiero que veas cómo hay una restitución de lo que sucedió cuando José perdió todo a cuando está en Egipto siendo el segundo. ¿Sabes lo que es traer a toda su familia? Con sus sobrinos, sus hermanos con sus esposas, sus hermanas con sus esposos. Eran cientos, y a todos ponerles casa a todos sus hermanos, hermanas, sobrinos, darles trabajo y alimento. La restitución. Todo lo que se haya comido el enemigo, se haya devorado, te haya robado, te haya saqueado, hay una ley, hermanos, que está por encima de esa, y es la ley del Espíritu. Y Dios dice esto: yo voy a restituirte posición,
salud. Amén. Salud. Tiempo. Dignidad. Número 5, posición. Dios va a restituir posición. ¿Por qué? Porque algunos la hemos perdido. Algunos hemos perdido la posición que en algún momento tuvimos. Tuvimos como padres, o como hijos, como hermanos, como esposo, como esposa, como líder. En algún momento tuvimos una posición. Y el capítulo 16 de Lucas nos habla de este hombre, muchacho, que perdió la posición de hijo y se fue de su casa y vivió perdidamente. Y dice la escritura que un día regresó y el padre, para mostrarle su posición y su condición dentro de su casa, lo que hizo fue ponerle un anillo. El anillo era la evidencia de que ese hijo nunca dejó de ser hijo. Que en la mente del padre siempre fuiste hijo. Siempre. Escúcheme, en algún momento esta pandemia te roba esa posición de hijo y no te sientes hijo, te sientes, ¿seré todavía su hijo? ¿No? Con eso de que no he podido ir a la iglesia, con eso que no me he podido congregar bien, con eso que no le he podido servir, ¿seré su hijo? No, tú siempre serás su hijo. Y Él tiene el anillo listo para volvértelo a poner y darte esa posición que crees o que el enemigo te ha hecho creer que has perdido. Amén, iglesia. Es maravillosa la posición que Dios nos ha dado, pero es más maravilloso mantenerte ahí siempre. Siempre, porque muchas veces el enemigo viene y te hace sentir que ya no eres eso, que ya no tienes eso, que ya no vales eso, que valías. Ya no vales eso que valías al principio. Yo recuerdo de las cosas que me molestaban mucho de mi abuela y de mi familia. Ellos eran de la idea de que el matrimonio es para siempre. Es correcto, porque eso enseña la palabra. Pero no me gustaba cuando se referían a las mujeres que por alguna razón se tenían que separar y volverse a casar, o divorciarse y recasarse. Ellas decían, ya no vales lo mismo. Así le decían a las mujeres. Se lo estoy diciendo porque yo lo oí y las vi cuando le decían a una mujer, ya no vales lo mismo. Si el primero no te valoró cuando eras señorita y eras virgen, el segundo menos te va a valorar. Y tú oyes esas cosas y a mí no me gustaba. Y mire, yo no era cristiano, era un chamaco. Porque tú vas a la palabra de Dios y eso no dice Dios. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la posición que Él te da de hijo, que la condición que Él te da como parte de su familia, no te la puede quitar nadie. Y que siempre valdrás eso y que siempre tendrás esa posición. Eso fue lo que hizo el padre cuando llegó el hijo. Amén. ¿Por qué nunca ves que el padre le diga algo al hijo? Es el hijo el que está hablando, es el hijo el que le está diciendo, padre, perdóname. No está el padre ahí diciéndole, ¿y cuánto te gastaste? ¿Te acabaste todo o nomás una parte? No está el padre ahí diciéndole, y oye, ¿y qué tanto te perdiste en el mundo? No, porque el padre siempre te va a dar esa posición. Para él siempre serás valioso y valiosa. Así que no puedes permitir que venga un tipejo y te dé el valor que Dios no te da. No puedes permitir que venga una mujer y te diga, tú ya no vales porque fuiste un adicto, un vicioso. Tú no tienes el valor de un hombre maduro. No puedes permitir que nadie te devalúe. Porque para Dios tienes la posición de hijo. Amén. Ahora no le estoy diciendo que se case 5 veces tampoco. Pero le estoy diciendo, tú eres valioso y no importa lo que haya sucedido, porque eres su hijo. Amén. Amén. Esa es la ley de la restitución. ¿Cuándo es cuando más hijo te sientes? ¿Cuándo es cuando más valioso te sientes?
Cuando entiendes que tu valor no te lo dan las personas, te lo da Él. Un día se lo dije a mis alumnos, cuando el sacerdote iba a ofrecer un sacrificio al tabernáculo o al templo, llevaba su corderito para ofrecerlo. Cuando una persona iba con el sacerdote, llevaba el corderito, el sacerdote no veía a la persona, el sacerdote veía al cordero. ¿Por qué? Porque acuérdate que el cordero tenía que ser sin defecto, perfecto para el sacrificio. Entonces, cuando la persona llegaba con su ovejita, su corderito, los ojos del sacerdote no estaban en la persona, estaban en el cordero. ¿Sabes por qué? Porque no es por lo bueno que es la persona, es por lo bueno que es el cordero. No es por lo valioso que es la persona, es por lo valioso que es el cordero. Y el que nos da esa valía de hijos es el Cordero de Dios. Amén. Así que, diga conmigo, yo valgo mucho para Dios. Amén. Posición, la restitución de la posición, pero también hay una restitución de la bendición, una restitución de la bendición y de la estabilidad que en algún momento también el enemigo se devoró, se comió la bendición, el fruto, y se comió también tu estabilidad. Empezaste a titubear, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya llevamos 3, 4, 5, 6, 8 meses, ¿cómo le vamos a hacer? Y esa estabilidad que había, económica, laboral, emocional, sentimental también, comienza a agitarse, a descomponerse. Dice la Escritura que Job, la figura de sentarse a la mesa, rodeado de su familia, de alimento, dice la Escritura que, bueno, mejor veámoslo, ¿verdad? Las miles de ovejas y de ganado que tuvo Job. Es el último capítulo. Mire, ¿cuánto tuvo? Verso 12, 42, 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó al nombre de la primera Gemima, al de la segunda Cesia y al de la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y usted ve ahí que es una cosa exagerada. Estás hablando de miles y miles de ovejas, de yuntas, de camellos. Y dices, ¿dónde puede caber tanto? Tanta prosperidad. Y dice la Escritura, el postrer estado de Job, Dios lo bendijo más que el primero. La restitución de la bendición de Dios en nuestras vidas y de la estabilidad, porque pues ya con todo ese ganado, con toda esa prosperidad, ¿qué va a estar pensando en si le falta algo, verdad? ¿Qué puede estar pensando? Tiene toda la bendición de Dios sobre él. Hermanos, tal vez hemos estado viviendo tiempos muy inestables, tiempos que nos sentimos que la vida no ha sido injusta, que no está siendo justa con nosotros, porque estamos perdiendo cada vez más y más. Bueno, hoy Dios quiere restituir todo eso. Los demás puntos se los debo. La restitución de la adoración de David, la restitución del liderazgo, la restitución de la autoridad. Después